6:05 de la noche vamos a dar inicio a nuestra reunión número 188 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín. Un paso más allá en el manejo conservador del dolor. Conferencista invitado es el doctor Andrés Rodríguez Múnera y la moderación nos la va a hacer el doctor Ernesto Martínez Lema. ¿Quién es el doctor Andrés Rodríguez Múnera? Andrés es miembro del staff de ortopedia y cirugía de columna de la Fundación Santa Fe de Bogotá por más de 30 años y desde hace más de 10 años es el director de la unidad de oncología de la misma institución. Andrés es médico egresado de la Universidad del Rosario, ortopedista de la Universidad Militar Nueva Granada, con fellow en cirugía de columna en Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en la Florida. El nombre de la conferencia, un paso más allá del manejo conservador del dolor, como su nombre lo indica, es una charla con un carácter más humano y psicológico, que no solo le interesa a los médicos, sino a la comunidad en general, ya que todos en algún momento hemos tenido dificultades con dolor físico y su repercusión emocional. Muchos sufren o sufrimos de dolor crónico. Esta charla Andrés la dio hace un mes como conversatorio en el cierre del último curso de ortopedia del grupo Keralty, siendo una conferencia muy exitosa y que nos dejó grandes enseñanzas de carácter humano. La coordinación la va a hacer Ernesto Martínez Lema, también médico ortopedista con fellow en cirugía de rodilla, y hasta hace un mes, precisamente en ese último curso de ortopedia del grupo Keralty, Ernesto entregó la dirección nacional de ortopedia del grupo Keralty, que reúne a más de 600 ortopedistas en todo el país. ¿Verdad que para mí hoy, y lo digo con cariño, con sentimiento, me da mucho placer y gusto presentar este tema y a dos personas como Andrés y Ernesto, a quienes desde hace 37 años, cuando iniciaron su programa de posgrado en el Hospital Militar, yo era docente y tuve la oportunidad de estar con ellos los 4 años de toda la formación, y después hemos tenido una excelente relación con Ernesto de familia y con Andrés como colegas, y más en algo que nos une, que es la patología de columna, la cual los dos la seguimos haciendo. Yo creo que Ernesto, sin más preámbulos, le quiero pasar la palabra para que nos comente un poquitico cómo va a ser esta reunión, este conversatorio, y bueno, después oiremos a Andrés y tendremos un buen espacio para preguntas, comentarios, conversatorio, que es lo que nos gusta hacer acá. Gracias a todos los asistentes. En este momento tenemos 38 personas conectadas directamente, más todos los acompañantes, y estoy seguro que van a seguir ingresando más personas. Ernesto, te dejo la palabra, y Andrés, nuevamente, muchas gracias por habernos aceptado esta reunión, que sé que va a ser muy provechosa. Muchas gracias, doctor Ramírez, por su gentil presentación. Estoy de verdad muy contento. Para mí es un placer tener a Andrés aquí acompañándonos el día de hoy. Como usted lo menciona, nos conocemos desde hace muchos años, fuimos compañeros de residencia, hicimos los 4 años juntos con todas las rotaciones iguales, y después Andrés ya cogió por su camino de la columna, yo por el camino de la rodilla,
pero el camino de la vida nos sigue juntando, seguimos siendo muy buenos amigos y es una persona absolutamente especial. Creo que para varios de los que están acá que lo conocen, creo que es una persona que poca y nada presentación necesita, dado su carácter humano y de persona, además de la presentación que ya dio el doctor Ramírez el doctor Andrés Rodríguez. Andrés, además de las cosas que ya mencionó el doctor Ramírez, ha sido fiscal también de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica, presidente del capítulo de columna de la Sociedad Colombiana, es profesor universitario de la Universidad del Rosario y de la Universidad de los Andes, presidente del capítulo colombiano AO, miembro BOAR latinoamericano de la AO internacional, miembro de la Junta Directiva actualmente del Instituto Roosevelt, ya se mencionó miembro de staff de ortopedia y de cirugía de columna de la Fundación Santa Fe por más de 30 años y actualmente y desde hace 12 años director del Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La motivación de esta charla parte, como lo mencionó Jorge, en nuestro 27º curso de ortopedia que se celebró hace un mes. Tuvimos como tema principal el manejo conservador de la artrosis y el resumen común en el manejo conservador de la artrosis, como en la gran mayoría de patologías en medicina, es el dolor. El dolor, sabemos, y por definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es una experiencia sensitiva y emocional desagradable que se asocia a una lesión de tejidos que puede ser real o potencial. Ya lo mencionó Jorge, el dolor afecta a millones de personas en el mundo. Digamos que el dolor en fase aguda puede ser un elemento protectivo para las lesiones que sufre una persona, pero cuando el dolor se cronifica y se hace de larga duración, pues básicamente afecta la calidad de vida, genera problemas de tipo psicológico, ansiedad, depresión, ira, trastornos de personalidad, en fin, una cantidad de situaciones que claramente afectan no solo a la persona, sino a su entorno. Y el manejo del dolor, yo creo que hoy en día es algo que para cualquier médico es claramente importante porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes en cualquier especialidad. Por lo menos en las nuestras creo que casi que es el motivo de consulta que más lleva a los pacientes a nuestro consultorio. Y por encima de darle medicamentos o inyecciones o cirugías, yo creo que el manejo va mucho más allá. Y cuando yo oí la charla de Andrés me di cuenta que creo que a muchos nos faltan muchas cosas y que tenemos mucho que aprender. Así que espero, Andrés, que este conversatorio que sé que nos vas a dar va a ser muy especial para todos, médicos y no médicos, porque es esa visión de vida, esa visión que tienes tú de muchas cosas, pero en este campo específico del manejo del dolor de nuestros pacientes. Así que bienvenido. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias por tan generosas palabras del doctor Jorge Felipe y de Ernesto, mi compañero, amigo y compañero de vida. Sin más preámbulos, procedo a contarles lo que venía a contarles en el día de hoy. Todos en la consulta médica, los que son colegas, hemos oído a los pacientes cuando dicen: y eso que yo tengo el umbral del dolor altísimo, frase tan socorrida por los pacientes. O cuando dicen: cuando yo me quejo es que de verdad el dolor es insoportable. O muchas veces dicen: el dolor es tan fuerte que a ratos prefiero morirme. Y estoy convencido que muchos de ellos en realidad lo piensan así. Nadie me cree porque yo casi no me quejo. Esos son los que son tal vez sacrificados del dolor. Y a veces dicen: doctor, no me pregunte qué me duele, pregúnteme qué es lo que no me duele. O los que dicen: yo ya me conozco este dolor, a mí no me lo quita nadie o no me lo va a quitar nunca nadie. Y entonces uno se pregunta: ¿yo qué estoy haciendo aquí al otro lado del escritorio?
El dolor ha sido abordado desde tiempos inmemoriales. Los filósofos, Kant dice que el dolor existe, el dolor es una especie de bendición que nos salva del orgasmo letal que tendría lugar si el impulso irrefrenable del placer siguiera indefinidamente su curso. Es decir, el dolor está ahí presente para que las mieles del placer no nos sucumban en la vida y nos detengan para entregarnos al placer. Fíjense las facetas que puede tener en la interpretación el dolor. Una forma extraña de mirarlo, pero debíamos tal vez agradecer la presencia del dolor. ¿Cuáles son las facetas moderadoras del dolor? Si es que las hay. La edad. Y no pretendo entrar en discusiones porque la ciencia médica sí las ha estudiado. Y entonces, ¿los niños toleran mejor el dolor? ¿Los ancianos toleran mejor el dolor? ¿Los jóvenes toleran mejor el dolor? ¿El sexo? Siempre hemos hablado del sexo débil y eso no es tan cierto. Somos más débiles los hombres para tolerar el dolor que las mujeres. La raza. Ya hoy con la pluralidad del mundo donde nos hemos entrecruzado de tal forma que ya no se puede hablar con tanta facilidad de las diferentes razas, pero sí está estudiado que hay razas que toleran mejor del dolor que las otras razas, pero no me voy a meter en ese problema ahorita de las razas, pero claramente sabemos que hay razas que tienen unas tolerancias mejor al dolor que otras. Las condiciones sociales, y claramente por condición social sabemos que hay condiciones sociales que son más propensas a quejarse más que otras. Sabemos que las condiciones sociales son determinantes para llevar con más altura, si se puede decir, el dolor que otras. Las creencias religiosas, y me voy a detener un momento un poco más sobre cómo se enfrenta el dolor de una forma diferente. Y sin duda alguna, nos pueden entrenar para el dolor. Y sabemos claramente que en la guerra a los soldados se les entrena para sobrellevar el dolor. Sabemos que a los espías se les entrena para tolerar el dolor, para que no develen los secretos. Y sabemos claramente que hay personas que son capaces de aguantar el dolor hasta la muerte para no entregar a sus compañeros en momentos determinados. Y vienen las perversiones del dolor, el sadismo, el masoquismo, todas las historias relacionadas con la sexualidad y los placeres del dolor. Pero no profundicemos ahí, porque el dolor tiene esas facetas, si pudiéramos llamarlas oscuras, relacionadas con el dolor y la sexualidad. Pero todo esto hace que el dolor tenga esas inexplicables facetas que han sido estudiadas por la psiquiatría y tan complejas de mirar, que hacen que de pronto esos laberintos no queramos escudriñarlos, porque todos nos preguntemos en un momento determinado dónde ahí nos podemos enredar en un momento determinado. Y mencionaba hace un momento en las creencias religiosas y el dolor. Yo, hombre creyente de fe, me pregunto y siempre me he preguntado, ¿dónde está esa difícil faceta de la persona que dice, doctor, yo prefiero que no me quite el dolor porque ese es el camino que me va a llevar al cielo? Déjeme, yo sufro un poco porque ahí está mi posibilidad de llegar al cielo. Mire, Nuestra Señora del Dolor, ¿cuántos han ido a ofrecerle? Yo, señora mía, Nuestra Señora del Dolor, te ofrezco ese dolor porque ese es el camino que Dios ha puesto para mí para llegar al cielo. Difícil interpretación, pero cierta, clara, y yo no entro a discutir con las personas que dicen, yo voy a sentir este dolor porque es mi camino hacia la salvación. Cuando yo me entrené en medicina, a mí me enseñaron los signos vitales y me enseñaron a medirlos, la temperatura, con los termómetros de la época, o ya aparaticos complejos que le entregan a uno en fracciones de segundo la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Pero no hace muchos años, la Organización Mundial
que estudiaba el dolor determinó que había un quinto signo vital, el dolor, que hoy es obligatorio consignarlo en las historias clínicas, el dolor como quinto signo vital, importantísimo, imperdonable, no registrarlo en la historia clínica. Sin embargo, ¿cuántos lo hacemos o cuántos lo hacen? No mucho. No siempre está consignado en las historias clínicas y es hoy imperdonable que la historia clínica de todo paciente no quede registrado como quinto signo vital. ¿Para qué sirve el dolor? La respuesta correcta, para desencadenar un proceso fisiológico, es decir, un proceso natural que es protectivo en el organismo que señale que estamos expuestos a una lesión. Esa sería teóricamente la respuesta correcta. Sin embargo, es un camino donde el sufrimiento pone en evidencia la miseria del ser humano y la necesidad de que alguien superior, llámese un ser etéreo, Dios, que nos socorra, que nos comprenda y que nos quiera, o llámese un ser terrenal, la madre, que entre a nuestra salvación para darnos cobijo, cariño, afecto. Es algo que podemos fingir para buscar todo lo anterior. ¿Cuántos de nuestros dolores son reales? ¿Cuántos de nuestros dolores son ficticios? ¿Cuántos de nuestros dolores son del cuerpo? ¿Cuántos de nuestros dolores son del alma? ¿Cuántos de ustedes han tenido un dolor? ¿Cuántos de esos dolores realmente obedecen al cuerpo? ¿Cuántos de esos dolores pertenecen al alma? Ustedes se pueden contestar eso con la realidad y saber cuál de esas respuestas es verdadera. Ahora viene esa pregunta. Léanse esa pregunta que está encima de lo que viene a continuación. Muchas veces buscar evadir el dolor no es tan fácil. Y cuando buscamos evadir ese dolor, ¿lo logramos? ¿Siempre evadir el dolor es posible? No siempre. Y ahora viene lo más complejo de todo. ¿Podemos realmente medir el dolor? Miren instrumentos tan simples de laboratorio, sistemas de medición que nos permiten decir cuántos de ustedes pueden fingir el dolor de tal forma que nadie puede identificarlo. ¿Tenemos los médicos herramientas para medirlo? No es tan fácil y por eso nos hemos inventado formas de la... Cuénteme, señor, señorita, de 0 a 10, siendo el dolor más terrible que ha sentido y 0 nunca tener dolor. Cuénteme dónde lo pone, en 1, en 2, en 5, en 7, en 9. O márqueme en esta escala 0 no tener dolor y 10 el peor dolor posible. Márqueme con un puntico donde lo marca. O quienes no tienen esa capacidad numérica, muéstrenme con esta carita, una carita feliz 0 y esta de dolor intenso 10. A eso tenemos que recurrir para poder tipificar nuestro dolor. Eso es todo lo que tenemos como herramienta de dolor. ¿Ustedes creen que estamos siendo realmente exactos, precisos en medir el dolor? En esto es lo que recurrimos los médicos para poder cuantificar y llevar un récord de dolores. Las estadísticas varían según las regiones del mundo, pero en la consulta ortopédica, que es la que yo conozco, en realidad como ejercicio profesional, porque mencionaban que yo dirijo el Instituto de Cáncer y yo dirijo el Instituto de Cáncer en forma administrativa, no ejerzo allá medicina. No menos del 70% de las consultas ortopédicas del adulto tienen asociadas un componente de dolor. O sea, estoy obligado a llevar esos registros. Y ese porcentaje mayoritariamente se cronifica, es decir, se un dolor que acompaña a esa persona por tiempos prolongados, por espacios de tiempo largos, indefinidos en la mayor cantidad de situaciones. Y eso se convierte en lo que se llama, o yo he denominado, la tríada del dolor,
Ese dolor crónico lleva a que esa persona tenga alteraciones del sueño, porque todo el que tiene dolor crónico empieza a no dormir bien. Y ese no dormir bien genera alteraciones de depresión y ansiedad. Y esas alteraciones de depresión y ansiedad aumentan el dolor. Y ese aumento del dolor vuelve a empeorar el sueño y ahí se entra en esa triada dolorosa. Y esa triada dolorosa se va convirtiendo en el infierno en vida. Y ese infierno en vida altera todo, sus relaciones interpersonales, le altera las relaciones de pareja, las relaciones laborales, las relaciones sociales. El dolor crónico es, como lo dije, un infierno en vida. Y miren, la literatura lo dice cada vez más. El dolor crónico aumenta el riesgo de suicidio. Las personas con dolor crónico en la esfera física y en la esfera emocional aumentan sus riesgos de suicidio. Un porcentaje importante, y todos sabemos que la cantidad de suicidios va en aumento en el mundo. Cada día hay más suicidas en el mundo y esa es una realidad innegable. Y viene entonces lo que estamos obligados los médicos, la terapéutica. Obviamente, cirujanos, manejo quirúrgico. Obviamente, los que creemos que la mejor cirugía es aquella que nunca se tiene que hacer, manejo conservador. Y tenemos las terapias convencionales o las conocidas como terapias convencionales y las terapias alternativas. Y obviamente, lo que todos conocemos, la farmacología, el invento que llevó al hombre a pasar de las hierbas que recogíamos en el camino a volverlas disposiciones farmacológicas, los antiinflamatorios. Y ustedes conocen que está en la publicación, el medio escrito más ampliamente difundido en el mundo, el gran escándalo de las moléculas conocidas como COX-2 específicos, el escándalo de Vioxx, y me sostengo en decir que el Vioxx, el rofecoxib como molécula, el mejor antiinflamatorio inventado en el mundo, que salir del mercado por la codicia humana, por llevar a tratar de usarlo para lo que no estaba inventado. Pero la codicia humana no tiene límites. Y entonces, por llevarlo a usarlo para lo que no estaba inventado, lo tuvieron que retirar del mercado. Los antiinflamatorios no esteroideos, los mejores medicamentos del mundo seguramente, como su nombre lo dice, antiinflamatorios, nos da por usarlos como analgésicos. No son analgésicos, son antiinflamatorios, pero nos empeñamos en usarlos para lo que no son. Y los opioides, los que tuvieron oportunidad o han tenido oportunidad de ver este documental de Netflix, documental que tiene mucho de cierto, pero también mucho de mala información, de información no conducente. Los opioides son buenos medicamentos si los usamos como se deben usar, pero si no se usan como se deben usar, llevan a todos los problemas que menciona este documental. Y entonces viene la gran pandemia, abuso, a lo que llamamos, o yo llamo por lo menos, sociedades decadentes, al uso inadecuado de los medicamentos donde se llevan a lo que dicen drogas de consumo por diversión, por farmacoadicción, por como lo quieran llamar. Yo no sé hacia dónde iremos, pero ustedes ya saben que la pandemia del fentanilo nos está llegando. Y son drogas diseñadas para otras cosas que las sociedades en un uso equivocado llevan a el consumo recreacional, si la palabra absurdamente equivocada permite que la usemos en forma errónea para determinar lo que nunca ha debido llegar a ser el uso. Y con estas dos imágenes pretendo decir que los seres humanos somos los que nos encargamos de estropear lo que buenamente ha sido diseñado. Y viene entonces lo que pensar, el equilibrio terapéutico. Y es que somos nosotros los que estamos llamados a hacer el buen uso de las cosas, a hacer el uso equilibrado. Somos nosotros los responsables de saber qué es lo que tenemos que hacer. Somos nosotros los que tenemos el conocimiento.
somos nosotros los que tenemos que discernir qué es para quién. Y en ese equilibrio terapéutico hay parte de la ecuación muy compleja de entender, pero simple de manejar. Lo que vemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Esa palabra, esa frase de Isaac Newton me parece sabia. Y es que ese saber nosotros lo poseemos, pero la ignorancia es tan grande que si no la utilizamos adecuadamente, nos equivocamos. Y en ese equilibrio tan importante, es donde yo creo que aparecen dos palabras fundamentales, que es lo que no hacemos regularmente. Y son las palabras más importantes en el ejercicio profesional. Que nos dan unos pocos minutos para mirar a los ojos al paciente, para tratar de escudriñar en el alma de ese paciente lo que realmente necesita: empatía y compasión. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo cual nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra. ¿Y qué es la compasión? Es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas cuando se enfrenta a él. Con esas dos palabras, si nosotros somos capaces de realmente entender lo que está sintiendo el otro, lo que realmente necesita el otro, lo que verdaderamente el individuo que está sentado al frente, antes de ofrecerle la medicación o el procedimiento quirúrgico, si nosotros somos realmente capaces de oírlo y de escucharlo, pero verdaderamente escucharlo, en ese momento habremos llegado al verdadero equilibrio. Y yo no estoy diciendo que el equilibrio no incluya la farmacología, no estoy diciendo que el equilibrio no incluya el procedimiento quirúrgico, estoy diciendo que el equilibrio incluya esto: la empatía y la compasión. Y además de eso, incluya estas otras cosas que existen. Yo me incomodo mucho cuando las personas se burlan de la acupuntura, el mindfulness, la osteopatía, la terapia neural, la quiropraxia, la medicina herbaria, el yoga, el tai chi. Todas tienen su espacio. El hecho que uno desconozca la frase que hablaba yo de la gota y el océano, el hecho de que uno desconozca todo lo demás, no le da derecho a burlarse de ello, porque el desconocimiento, el no saber de algo, no nos da derecho a burlarnos de lo que no conocemos. Pero ojo, porque en ese desconocimiento es donde nuestros pacientes buscan el espacio, le dan el espacio a los charlatanes. Ahí es donde las personas sin escrúpulos buscan darle la empatía que los pacientes buscan. Y en ese espacio es donde aparecen estos, se soban las descomposturas del nervio asiático. Y seguramente ese que le soba las descomposturas del nervio asiático le gasta un poco más de espacio y un poco más de afecto y un poco más de consideración, y seguramente lo alivia mucho más de que lo que le alivia a la persona que en 3 minutos le formula un sinfín de medicamentos. Y en los años que llevo en el ICAL, en el Instituto de Cáncer Carlos Lule de la Fundación Santa Fe de Bogotá, aprendí a descubrir eso. Aprendí la primera vez que no pedí permiso, pedí después disculpas al director general cuando le entré una mascota a una persona moribunda. Y a partir de ahí, la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene hoy un programa de acompañamiento de mascotas a los enfermos en general. Pero la primera mascota que ingresó a la Fundación de Bogotá la metí yo al hospicio del Instituto de Cáncer para acompañar a una mujer moribunda. Aprendimos que había que celebrarle a los pacientes sus cumpleaños cuando reciben quimioterapia. Aprendí que había que casar parejas horas antes de morirse porque querían morirse casados. Aprendí que había que graduar a las personas cuando terminaban su quimioterapia. Aprendimos que había que celebrar un mundo de cosas que eran importantes en la vida de celebrar. Y aprendimos a introducir todas estas alternativas, porque había que hacer muchas más cosas que darles quimio y radio. Y con un equipo humano maravilloso,
diseñamos todo un poco de cosas diferentes que hacen la diferencia en que las personas alivien sus dolores, y dolores del alma. Porque oigan esta frase y óiganla con cuidado. El dolor está ampliamente más difundido que la felicidad. Aquel que no ha tenido dolor solo tiene que tener paciencia, porque le va a llegar. Lo dijo Séneca hace mucho tiempo. El dolor está ampliamente más difundido que la felicidad. Aquel que no ha tenido dolor solo tiene que tener paciencia. Ustedes saben que este hombre maravilloso ya no está en este mundo. Y la traducción dice, cada ser humano que usted conozca está luchando una batalla. Batalla de la que no sabemos nada. Seamos bondadosos. Siempre. Siempre. Y claro, yo por lo menos a título personal soy consciente que disto mucho, mucho de lograrlo. Pero por lo menos me levanto por las mañanas y hago un esfuerzo. Y créanme que hago el esfuerzo. Hoy fue un día muy difícil de consulta. Yo digo que los pacientes parecieran ponerse de acuerdo. Los pacientes difíciles llegan a mi consultorio todos el mismo día. Los pacientes simpáticos parecen llegar todos el mismo día. Los pacientes interesantes parecen llegar todos el mismo día. Hoy fue el día de los pacientes difíciles. Yo hoy mira a una señora que me decía, no, doctor, yo no vengo a nada, ¿sabe qué? Vengo es como un chequeo para ver como qué me encuentra en la columna. Yo decía, no, yo no puedo creer que la señora venga a consulta a ver qué me encuentra. Yo decía, ¿cómo es posible que la gente abuse de esta forma del ejercicio profesional? Vengo a ver qué me encuentra. Yo decía, yo encuentro como ganas de ahorcarla. Pero ese es nuestro ejercicio profesional y así nos toca todos los días. Este es el lema que yo he intentado transmitir en el Instituto de Cáncer. Esta es la caricatura que yo encontré recién, me ofrecieron el cargo y la difundo todos los días en las presentaciones del Instituto de Cáncer. Un día nos vamos a morir, Snoopy. Cierto, Charlie, pero los otros días no. Así que vamos a vivirlos y eso es lo que le digo a todos los pacientes allá. Todos los días que no se van a morir, hay que vivirlos. Y por eso les doy a ustedes las gracias por haberme escuchado y tolerado y estoy atento si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por su excelente presentación. Es la segunda vez que la escucho y es la segunda vez que me impacta, porque claramente yo creo que el tema de nosotros como médicos que nos enfrentamos diariamente a pacientes, a personas con dolor, no a pacientes, a personas con dolor, nos tiene que hacer que seamos capaces de meternos en los calzones de los otros y saberlos entender. Y las frases que usted coloca jocosamente cuando empezó la conferencia, sé que aquí estamos bastantes médicos y creo que esas frases las hemos oído todos y a veces cuando le arrancan a uno con eso, doctor, si yo estoy acá es porque me duele mucho, porque yo resisto mucho el dolor. Y todas las que colocaste ahí creo que son absolutamente ciertas, pero son absolutamente ciertas también porque para la persona es su preocupación, es su vida y como usted lo dijo, hay personas que pueden llegar hasta suicidarse y el incremento del suicidio claramente va ligado en el mundo moderno también al aumento y al incremento de situaciones de dolor físico, no solamente a los temas netamente emocionales. Yo creo que esa labor que usted ha venido desarrollando y esos cambios de mentalidad, de actitud en las personas que trabajan con usted en su grupo, no solo en la Fundación de Cáncer, sino también a nivel de su grupo de columna, creo que son muy importantes. Yo creo que como médicos, los que estamos aquí como personas, los que no lo son, también tenemos que pensar que nosotros todos le podemos aportar un poquito a las personas con dolor, no es solamente las pepitas y las inyecciones y las cirugías como lo mencionas, sino en escucharlos. Yo creo que ahí está uno de los, pero escucharlos realmente entendiendo lo que la persona está sintiendo, no es la cosa que uno va transcribiendo en el computador rápidamente.
Nada, mil gracias. Yo creo, Andrés, que una charla para mí muy educativa, que me llega mucho y quisiera, yo sé que tenemos muchos colegas acá, algunos cercanos a ti, otros de pronto no tanto, pero me gustaría que abramos el foro para comentarios o preguntas para Andrés. Doctor Ramírez, creo. Ernesto, yo estoy pidiendo la palabra. Sí, señor, por eso, doctor Ramírez, Gracias. adelante, adelante. Primero, felicitar. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, Ahí lo señor. estamos Ernesto, ¿me oyendo. oyen? Sí, señor, lo estamos oyendo, Jorge. ¿Aló? Sí, lo Sí, oímos, lo doctor. Ah, oímos. bueno. Sí, doctor, fuerte y claro. Bueno, gracias. No, pues uniéndome a sus palabras para felicitar a Andrés por esta excelente charla. Yo le tengo una pregunta que desde hace mucho tiempo se la tenía, pero no había tenido la oportunidad de encontrarme con él y hacérsela. Es la especialidad nuestra, pues que es la ortopedia específicamente y más columna, que es la causa más frecuente en el sistema musculoesquelético de consulta, es por dolor. El 90% de nuestros pacientes en columna nos consultan por dolor. Un poquitico, un porcentaje mínimo que son las deformidades del niño, del adolescente, pues no cursan con dolor, pero el dolor de espalda, que es el 70-80%, los tumores, las fracturas, el trauma, todo esto va relacionado con el dolor. Pero Andrés, la pregunta y el comentario es el siguiente. ¿De dónde te nació esa, ese aspecto de, en esta fase de la vida, después de llevar casi 30 años ejerciendo la columna, que la sigue ejerciendo, pero dedicarse a la parte administrativa de oncología? La oncología también cursa con dolor, pero es un dolor, a mi criterio, muy diferente al que nosotros manejamos en el sistema musculoesquelético. ¿De dónde? Porque no es que a uno le ofrezcan un cargo y uno lo acepta. A uno le ofrecen un cargo porque el director de la fundación vio en Andrés Rodríguez una serie de cualidades para que fuera el director, así se llame, administrativo no científico de oncología, y perdone el término, pero es cierto, pasándose por encima de los oncólogos, en el buen sentido digo, pasándose por encima. ¿De dónde esa vena tuya hacia la oncología, que no es fácil? Es decir, para dedicarse a eso se necesita tener una formación de internista, de oncólogo, haber ejercido muchos años. Yo quisiera saber qué relación hay entre el dolor específico del sistema musculoesquelético, la ortopedia y la columna, con el dolor oncológico, porque muchas veces uno acepta el cargo 1 año, 2 años, porque tú ya llevas 12 años, además de que lo has hecho muy bien, porque lo sé, y sé que es lógico que al principio pues hubo ciertas inconformidades con el grupo de oncólogos de allá. ¿Cómo así que un ortopedista viene a ser el director de nosotros, así sea desde el punto de vista administrativo? Yo quisiera que nos contara, porque para mí, en el fondo, hay una similitud en algo que no conocemos nosotros sobre el dolor oncológico y el dolor del sistema musculoesquelético. Yo quiero que me aclares este tema y gracias nuevamente. Jorge, en resumidas cuentas, yo manejaba el grupo de ortopedia en lo administrativo, había un director, obviamente, del departamento, pero director del departamento de ortopedia tiene un segundo a bordo. Aquí siempre hay un director adjunto del departamento de ortopedia, y el director adjunto del departamento de ortopedia se encarga de las funciones administrativas, netamente financieras y administrativas, y yo fui ese director
se llama el jefe asociado del departamento, y yo manejé el área administrativa del departamento de ortopedia durante muchísimos años. Y a raíz de que el departamento de ortopedia creció exitoso en lo administrativo y financiero, y por ese éxito administrativo y financiero que tuvo el departamento de ortopedia, el director general de la fundación me pidió el favor de que fuera a hacer eso mismo en oncología, que tenía unas dificultades administrativas y financieras. Y de ahí llegué. En paralelo, había tenido un interés cuando todos recordamos la historia que los medicamentos antiinflamatorios eran unos, los antiinflamatorios generales existían. Durante muchísimos años no había ningún otro medicamento antiinflamatorio, y hace 25 años aparecieron por primera vez los medicamentos selectivos. Si ustedes recuerdan, eran la nimesulida y el meloxicam, y ahí en ese momento me interesó la historia de esos medicamentos nuevos que aparecían, y ahí me interesé en el mundo de los antiinflamatorios, y ahí entré al mundo de los antiinflamatorios y los analgésicos y los opioides, y ahí me fui encarretando en el mundo del dolor. Entonces ahí arrancaron como dos mundos para mí paralelos, que fue el mundo de la administración con la administración en ortopedia, donde el departamento fue exitoso, se volvió el departamento más grande de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y en el mundo del dolor con la aparición de los antiinflamatorios selectivos, y luego vinieron los específicos, los COX-2. Entonces fueron como dos mundos que fueron apareciendo en paralelo para mí, y ahí fue donde me fui metiendo en esos dos mundos, en el mundo de la administración y en el mundo del dolor con los antiinflamatorios y los opioides. Esa fue como mi incursión en esos dos mundos, y mientras tanto pues seguía ejerciendo la ortopedia, por ende aparecía poco en la casa, cosa que, que, no, que no era muy bien recibida, pero bueno, ahí he seguido viviendo un mundo como de locos. Gracias, Andrés. No sé, es que aquí no veo si hay manos levantadas, si hay algún comentario, es que no. No sé, Andrés, si de pronto cerrando la pantalla tuya de la No, presentación. no hay manos levantadas en este momento. Hay un comentario del doctor Parra en el chat agradeciendo la presentación. Dice Andrés, excelente presentación de un tema tan importante en el que en cualquier momento estaremos como pacientes. Algunos ya hemos sufrido. El doctor Germán Parra, anestesiólogo. Un Aquí hay una, agradecimiento. aquí hay una Señor. mano levantada, Cris, la de Francisco Ah, sí, ahora Ramírez. sí. Francisco Ramírez, sí, señor. Francisco, Gracias, buenas adelante. noches. Excelente la presentación y el manejo del tema del dolor. Sobre todo me gusta mucho la idea de la mentalidad abierta de la complementación que hace de todo tipo de medicinas. Siempre hay una forma de buscar soluciones a los problemas de salud. Me llama la atención algo y es relacionado con un tema que viene manejando la Organización Mundial de la Salud hace alrededor de unos 8 años, insistiendo en el origen de muchísimas enfermedades y lo relaciona con la acidificación. Ese tema, pues, me ha llamado la atención y yo he logrado resultados muy satisfactorios manejando ese tema de la acidificación. La pregunta va a ver qué concepto maneja usted y cómo ve eso en el sentido también de que el dolor está asociado directamente con el tema alimenticio y que pues tiene mucho peso en la parte de salud. El concepto de la acidificación. ¿Cómo lo ve, cómo lo evalúa y si lo están teniendo en cuenta para combatir muchos procesos degenerativos o degradantes en la salud? Gracias, doctor Andrés. Doctor, indudablemente, una de las corrientes importantes es que le ponen mucho énfasis a el manejo
del dolor asociado al régimen alimenticio que se lleva, y en eso pues vienen dos choques, por decirlo de alguna forma, desde las personas que son muy enfáticas en modificar los hábitos alimenticios de las personas para el control del dolor, pero la otra vertiente que dice, mire, cuando usted le pide a una persona que modifique su hábito alimenticio, porque eso va a tener impacto en la intensidad del dolor, hay que mirar qué impacto tiene esa modificación en el dolor en la psiquis del individuo. Si para ese individuo se vuelve un sacrificio terrible modificar el hábito alimenticio porque lo va a afectar, entonces viene nuevamente el famoso equilibrio de que usted dice, ¿cuál es el costo? Si la persona dice, yo estoy dispuesta a modificar mi hábito alimenticio en aras de aliviar el dolor y no me impacta terriblemente, pues hágalo. Yo lo que creo es que ahí viene la conversación que uno tiene que tener con lo que yo llamo su ser íntimo, decir, yo qué estoy dispuesto a hacer para aliviar mi dolor. Y comparto con usted, la respuesta no la conocemos. Yo creo que hay una gran cantidad de cosas sobre las cuales desconocemos, pero todo aquello que nos dé bienestar, yo creo que hay que perseguirlo. Y yo encuentro que hay un poco de personas que llegan y me cuentan, mire, yo me siento muchísimo mejor haciendo esto o aquello, y siempre mi respuesta es, hágalo. Si usted siente que ahí está el alivio, hágalo. No deje de hacer nada que le procure bienestar, pues dentro de límites razonables, hágalo. Si usted realmente dejó de comer tal cosa y eso le produce alivio, continúe por ese camino. Yo creo que la sensatez está en todo aquello que nos produzca beneficios sin lesionar a los demás. Hágalo, que ese es el camino correcto. Gracias. Veo otra. Muchas gracias, doctor. Doctor Ramírez, ¿queda satisfecha su pregunta, su comentario y pregunta? Sí. Sí, claro. Luis Guillermo Castro tiene la mano levantada. Doctor Castro, adelante. Colega cirujano de pie también del grupo. Luis Guillermo, adelante. Doctor Rodríguez, usted y yo somos casi contemporáneos. Una de las cosas que a uno le llama poderosamente la atención es que en las escuelas de medicina, por lo menos a nosotros no nos enseñaron de dolor. Y a los muchachos nuevos, porque tengo un hijo estudiando medicina, todo esto son como recetas de cocina. Entonces, si tiene tal, hágale tal, si tiene tal, hágale tal, y esas son las famosas guías de dolor. Pero tal vez no nos enseñan a lo que usted nos está enseñando, que es que hay que sentar o ir al paciente. Yo creo que hay que cambiar un poquito la manera como transmitimos eso a los que somos profesores, a las generaciones que nos van a anteceder o a continuar más bien. Primero que todo, Guillermo, no se moloque conmigo, que yo soy mucho más viejo que usted. Usted fue pupilo mío, no se Sí. envejezca tanto. Segundo, estoy de acuerdo con usted. Tristemente, yo vine a aprender farmacología de viejo. Yo me acuerdo que la clase de farmacología era un ladrillo espantoso, y hoy me da mucha tristeza pensar que fue así, porque la farmacología tiene su encanto indudablemente, y yo personalmente hago un gran esfuerzo por tratar de inculcarle a los residentes hoy la importancia, como les digo yo, de sentarse y pensar antes de escribir una fórmula. Y les digo, use el cerebro mucho tiempo antes que el esfero, porque la importancia de pensar antes de imprimir una fórmula es fundamental. La cantidad de errores que hay en una fórmula es terrible. Y la cantidad de tiempo que se ahorraría y de daño que se le haría, que se le hace a un paciente si uno le gasta 5 minutos de conversación a ese paciente, es fundamental. Y entonces yo sí creo tristemente que las facultades de medicina carecen de una cantidad de información que se puede pasar. Yo doy unas clases en la Facultad de Medicina de los Andes y prefiero darles mucho más tiempo de esto que estoy haciendo ahorita que de clase magistral en prescripción, y creo que tristemente se debe hacer así, y en eso tenemos que buscar cómo corregir esa metodología de enseñanza que creo que hay que hacer el esfuerzo. Gracias. Veo aquí en el chat Yesid Armando, no sé el apellido. Yesid, pides la palabra. Yesid.
¿Está conectado? Señor, muy buenas noches. Tienes la palabra, Yesita, adelante, por favor. Muchas gracias. Maestro Jorge Felipe, muy buenas noches. Maestro Ernesto, buenas noches. Maestro Andrés, muy buenas noches a todos los participantes. Me ha parecido una conferencia indudablemente que no nace de la noche a la mañana. Esto es ese es el resultado de, pienso yo, obviamente una conferencia muy humanista, pero pienso yo que es el resultado de una serie de vivencias, de una serie de dolencias, obviamente a consecuencia de una serie de factores ajenos al ejercicio del colega, pero veo que es una preocupación por la humanidad, una preocupación por querer cambiar, por dejar precedente, ¿no? Yo le doy las gracias al doctor Andrés, ¿ok? Porque creo que él es el tipo de médico que no trata enfermedades. Yo pienso que habemos dos tipos de médicos, los que tratamos enfermedades y los que tratamos enfermos, ¿ok? Muy sabias palabras el colega que antecedió cuando comentaba que muchas veces uno se queda, siente el paciente, el sistema lo obliga a ver un paciente en determinado tiempo y ya sentado qué es lo que le duele, dónde le duele y ya rápidamente está pensando en el tratamiento que le va a colocar, ¿no? Pero resulta que en algún momento de la entrevista clínica se le separa uno un momento y oye por 1 minuto, 3 minutos, a veces hasta el tiempo que sea necesario a un paciente, ¿sí? Y cuando uno lo oye, lo escucha, lo mira a los ojos, se da cuenta, uy, aquí hay que cambiar el tratamiento, ¿sí? Y eso marca la diferencia, esos 3, 4 minutos de oír a un paciente es lo que marca la diferencia en no tratar a la enfermedad, sino tratar a un enfermo. Yo pienso que ahí radica el éxito, en saber oír, saber escuchar, saber observar. Hay 3 tipos de lenguaje: el lenguaje visual, el lenguaje verbal y el lenguaje gestual. De saber equilibrar esos 3 lenguajes y saber descifrar lo que el paciente nos quiere decir. Muchas veces solamente oyéndolo, muchas veces solamente tocándolo, muchas veces incluso dándole un abrazo, ¿ok? Nos hace partícipe de una muy buena práctica médica y una práctica muy humanista, ¿ok? Y eso el paciente lo entiende, eso el paciente lo percibe, eso el paciente lo capta, nuestro interés, nuestro amor por querer ayudarlo, por querer solventar su problema, ¿ok? Yo, maestro Andrés, quisiera darle mi agradecimiento personal por esa charla. Usted dijo algo muy importante, sí, en su conferencia, un pedacito, algo como de los compuestos químicos. Yo recuerdo que en mi formación como médico hubo una doctora que me comentó una vez, una profesora, me comentó: las drogas, los antiinflamatorios tienen dosis antipiréticas, tienen dosis antirreumáticas, tienen dosis antiinflamatorias y tienen dosis antianalgésicas, perdón, analgésicas. Entonces, una misma droga a diferentes dosis ejercía efectos diferentes, ¿no? Y nosotros tratamos todo con antiinflamatorios y cosa que no debería ser. Muchas gracias a todos y es mi palabra. Gracias. Muy valioso su comentario, doctor Yesid. No sé si Andrés quiere hacer alguna referencia al comentario del doctor Yesid. No, agradecerle por sus palabras, muy amable, y comparto sus opiniones. Yo también, plenamente. Y el tema de los tipos de lenguaje, sobre todo el lenguaje preverbal, que a veces yo creo que nos traiciona en la consulta, ¿no? Puede traicionarnos que uno de boca para afuera le decimos al paciente que estamos entendiendo. Tiene toda la razón, doctor Yesid. Ernesto, Eh, quienes no conocen a Jessy aparte que es un colega y muy buen amigo, es un neurocirujano venezolano que pues ya lleva bastantes años trabajando en Colombia, en Valledupar. Es un gran amigo, Jessy, gracias por acompañarnos a estas reuniones. Qué bueno, qué bien, Yesid. Veo aquí que estaba el doctor José Nelson Rivera, una persona que maneja de muchos años y con muy buena experiencia en el manejo de dolor, médico internista de la clínica, pero con énfasis en este tema de dolor a nivel de su consultorio. José Nelson, bienvenido. Muchas gracias. Realmente, qué gusto poder
sentarme hoy y poderlos compartir con ustedes un tema tan importante que se ha convertido en un problema de salud pública. Es claro que en el 2000 fuimos víctimas de la industria farmacéutica, la primera ola de opioides, Oxycontin, donde la Organización Mundial de la Salud, probablemente influenciada por este laboratorio, nos dijo que el dolor era el quinto signo vital. Y seguramente debe seguir siendo así. Pero desafortunadamente fue hecho para incrementar las ventas de este producto, que eran para pacientes con estadios avanzados de dolor, estadio 4 o 5, y poderlo bajar a dolor menos severo. Ahí vino la primera oleada de muertes, que fue el 0.62%, 232 pacientes en esa época. Cosa contraria que ha pasado en este momento, que estamos en la cuarta ola, donde se ha incrementado la mortalidad por uso de sustancias adictivas, ya no en referencia a nosotros los médicos, sino al mismo narcotráfico, 32.6%, es decir, se multiplicó por 50. Todo esto simplemente para decir, la única posibilidad real de poder ayudar a un paciente es que creamos que tiene dolor. Si nosotros no creemos que tiene dolor, probablemente ya fracasamos en la posibilidad de ayudarle. 1. 2. Tener en cuenta que el dolor no es otra cosa diferente que una respuesta inflamatoria del organismo ante una agresión. Es un mecanismo de defensa que nos dice que hay una anoxa, que hay una lesión que está generando dolor. Y que nuestro trabajo como médicos y como especialistas es lograr en los próximos 3 meses controlar ese dolor. Si no somos capaces de controlar el dolor, pero no es con analgésicos, que obviamente hay que utilizarlos, no es con moduladores, neuromoduladores, que obviamente hay que utilizarlos, es sabiendo la causa. Porque al tercer mes, este dolor deja de ser un mecanismo de defensa y se convierte en una enfermedad que se llama hipersensibilización central. Y no se pueden imaginar el complique que es manejar una hipersensibilización central. Ahí es donde estamos fracasando. Ahí es donde se ha incrementado la gran cantidad de pacientes en nuestra consulta con síndromes de hipersensibilización central que ya no responden a ningún medicamento. Nos vemos abocados a usar drogas como la ketamina, la lidocaína, para poderlos controlar y modular. El dolor es un problema serio y de difícil manejo. Como lo dijeron los doctores, hay que entender al paciente, pero sobre todo hay que creerle. Yo lo que he podido ver es que buena parte de lo que no nos funciona es que no le creemos buena parte al paciente. Y deambula buscando una solución que nunca llega, que nadie se la da. Desafortunadamente, esa es la historia del dolor, no en Colombia, en el mundo. En España vivíamos esto todos los días. Eso era parte de lo que hacíamos en la facultad, ver pacientes que han deambulado y que para poder acceder a una consulta de dolor han pasado 4 o 5 meses cuando probablemente ya no tenemos muchas opciones que darles. Yo agradezco enormemente esta oportunidad al doctor, la verdad, maravillosa la intervención y bueno, creo que es el momento de empezar a creer que el dolor es de verdad y que es una enfermedad, que este sea como el pilar de arranque para todos, porque somos todos los que estamos involucrados en poderle dar tranquilidad y acordarnos, el dolor tiene 3 elementos fundamentales: un adecuado patrón de sueño, un adecuado estado anímico y lograr modular el dolor. Ahí radica el éxito de lo que nosotros hacemos. Gracias. A ti, José Nelson, muchas gracias. Gracias por tus comentarios que son muy valiosos para el grupo porque pues tienes toda la experiencia. Andrés, a mí una pregunta que se me quedó entre el tintero. Los programas, digamos, asociados de tema emocional, psicológico, psiquiátrico,
En la fundación, digamos, con pacientes de dolor crónico, ¿los están llevando? ¿Lo tienen? ¿Cómo funciona eso? Si lo están haciendo. Sí, nosotros tenemos desde varios frentes. El grupo de oncología tiene un grupo de psicooncología que funciona en forma permanente para todos los pacientes con cáncer. Y tenemos un grupo de psiquiatría en el grupo de cáncer. Esos son establecidos y funcionan, están abiertos para todos los pacientes oncológicos. El grupo de clínica del dolor de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta igualmente con un grupo de psicología en clínica del dolor y con un grupo de psiquiatría de soporte en clínica de dolor que también están abiertos y pasan pues revista permanentemente para todo paciente que consulte a clínica del dolor y que el médico algólogo considere que tiene necesidad de asistir a esos grupos de soporte y son personas que tienen un entrenamiento especial en apoyar a estos pacientes. O sea, son personas que tienen una dedicación especial al manejo. Como bien mencionaba el doctor Nelson, no es el paciente que cronifica su dolor, tiene una enfermedad particular. No es lo mismo el paciente con el dolor agudo, el paciente que tiene un evento traumático que se va a resolver en unas semanas y sale del evento traumático. El paciente con el dolor crónico tiene otra enfermedad que es completamente diferente. Desde el punto de vista de la fisiología del dolor crónico y el manejo son enfermedades completamente diferentes. Y el manejo que implica es completamente diferente desde el abordaje que se debe hacer, la terapéutica y la resolución de ese manejo. Tristemente, como él muy bien lo mencionó, acaba siendo un paciente que se vuelve un paciente incomprendido, porque el rechazo eh, familiar, social, laboral que tiene el paciente con el dolor crónico es terrible. Pongámonos la mano en el corazón los que somos médicos y estamos oyendo esta conferencia. Pongámonos la mano en el corazón. ¿Qué siente uno cuando entra el paciente que tiene solo una bolsa con radiografías? Hoy ya no tanto porque ingresan con una cajita con discos y le dijo, doctor, en el año 2003 tuve una fractura y me han hecho 7 cirugías y yo sigo con dolor. ¿Qué siente uno en el alma con ese paciente? ¿Cuál es la sensación médica frente a ese paciente? Uno ya dice, uy, es una sensación que uno mismo le transmite en la cara de desesperanza a ese paciente. Entonces, pues es muy complejo entender a esos pacientes. Esos pacientes normalmente eso es lo que han sentido, rechazo, desaprobación, desatención. La mayoría de esos ya ni siquiera vienen ni con su cónyuge, ni con su hijo. Vienen usualmente, ya han cambiado 7 veces de amigo que los acompaña o de amiga que los acompaña. Eso es una tragedia, como les dije yo, eso es un infierno en vida. Entonces, esa es una situación terrible y eso es lo que lleva a que esos pacientes se vuelvan abusadores, abusadores de lo que les caiga en la mano, se lo toman. Y por eso es que muchos de ellos acaban en manos de charlatanes, que son los que últimamente les acaban ofreciendo alguna cosa a cambio, tristemente, de desangrarlos económicamente. Muchas gracias. Jorge, ¿tienes la mano levantada? Jorge Sí, Felipe. Ernesto, Sí, le adelante, tengo. adelante. Gracias. Andrés, Sí, señor. eh, lo dijiste muy claramente y para mí el que inventa el dolorímetro es un premio Nobel de medicina. Y yo le he echado cabeza a cómo inventármelo, pero no, ya no le gasto más tiempo porque es muy difícil. El comentario va a la siguiente pregunta. Los pacientes de colectivos importantes del Estado, de los cuales ustedes en la Fundación tienen muchos contratos y sobre todo del sector energético de hidrocarburos, que si operan de columna y verdad que si uno los compara con otros pacientes, no se mejoran. Y el no mejorarse tiene una razón.
ganan más incapacitados que produciendo. ¿Cómo enfocas ese tipo de pacientes? ¿Qué tips tienes, además de los test psicológicos de los psiquiatras? Pero y yo sé que los años, la vida le va dando uno la experiencia, y la mejor forma de enfocarlo es no llegar al postoperatorio, sino no operarlos. Pero ¿cómo enfoca eso que se vuelve un dolor de cabeza en el ejercicio profesional y un desgaste muy fuerte? Gracias. Eh, Jorge, yo creo que la mejor herramienta que uno tiene es, salvo que ese paciente tenga realmente un compromiso serio de su esfera mental en términos de psicopatología, la mejor herramienta que uno tiene es acabar logrando que el paciente entienda, y la mayoría sí lo hacen, es entender que se vive una vida mejor cuando se está libre de dolor, cuando se mejora, porque se vive una vida más feliz. Y es que la miserableza del dolor, real o fingido, es de tal magnitud que la persona que cree encontrar en el dolor un espacio, si uno logra llevarlo de la mano a través de las herramientas de la terapia de cualquier modalidad, no estoy hablando de solo fisioterapia, sino terapia de cualquier forma complementaria, fisioterapia, terapia ocupacional, mindfulness, de cualquier forma de terapia, encontrándole que la vida tiene un sentido real a través de eso, de la farmacología adecuada, de lo que uno pueda hacerle desde el punto de vista médico, y encontrar que la vida tiene, vale la pena vivirla de otra forma. Esos pacientes encuentran que hay goce de la vida. Y es que la vida en enfermedad, y yo creo que es que ahí yo no sé cuántos de ustedes han tenido alguna enfermedad que realmente los haya tenido limitados de verdad durante un tiempo, pero el estado de enfermedad es inhabilitante. Y cuando uno recupera el estado de salud, y yo entiendo lo que tú estás diciendo, Jorge, que la gente cree que porque gana más dinero en el estado de enfermedad, pero resulta que es que si uno logra que esas personas entiendan que en el estado de salud se vive mejor, y es que a eso es a lo que hay que llevarlos, que en el estado de salud, yo sé que pareciera sacado como de una revista, nosotros los que estamos en edad de eso, en la revista Vanidades o en la revista de Reader's Digest, es que en el estado de salud se vive mejor, en el estado de vida en pareja saludable se vive mejor, en el estado de contrato laboral de remuneración adecuada se vive mejor, en esos estados se vive mejor, cuando uno vive, es decir, el otro día, yo tengo un hijastro con el que tengo una relación maravillosa, y algún día contándole la vida de Pambelé, cuando la gente decía que negro bruto, no, Pambelé lo que era un tipo muy inteligente cuando decía, es que es mejor sano que enfermo, es que es mejor ser rico que pobre, es que esa es la inteligencia natural de la que la gente se burla, pero es que la inteligencia simple es la verdadera inteligencia. La inteligencia nativa es la verdadera inteligencia. Y cuando uno va a ver, es que es mejor estar bien que mal. Y cuando uno logra sacar a esas personas de esa convicción de que vivir fingiendo una enfermedad, vivir haciéndose la vida miserable, ¿es bueno? No, no es bueno. Y yo me he dedicado a esos pacientes, no solo en la columna, sino en muchos otros estados, por ejemplo, en el estado de la malignidad de la enfermedad oncológica, a convencerlos. Nosotros tenemos una cohorte de pacientes de cáncer de Ecopetrol, que es un componente muy importante del Instituto de Cáncer, a convencerlos de que ellos no tienen por qué quedarse en Bogotá 4 meses cuando pueden ir y volver a su hogar, y que eso es mucho mejor que quedarse aquí chupando viáticos. Y dedicamos
unas personas a eso, a convencerlos que es mucho mejor ir y regresar a sus terapias, a su quimioterapia, a su radioterapia. Créame, Jorge, que hacemos ese trabajo y les va mucho mejor y nos ha traído grandes beneficios con el pagador, porque le gastamos a eso. La gente vive mejor en salud que en enfermedad y le trabajamos a eso mucho. Y yo creo que eso es parte del trabajo de la psicología de soporte que es fundamental hacer, es enseñarle a la persona que hay que vivir bien. No le estoy metiendo política al asunto con lo que voy a decir. Vivir sabroso es mejor que vivir maluco. Estoy de acuerdo, Andrés. Muchas gracias por la respuesta, la comparto perfectamente. Veo otra mano levantada, Francisco Ramírez. O- Bueno, no puedo quedarme sin manifestar lo que acaba de decir el doctor Andrés, me ha motivado. Realmente la esencia de la felicidad radica en la identidad que nosotros debemos asociarlo con el desarrollo de la conciencia. La medida que nosotros estemos inconscientes, estamos haciendo y desarrollando actividades que nos van a alejar de una felicidad, de un bienestar, de tener salud, de tener vida. Entonces, el tema, como lo ha enfocado, me parece muy valioso desde el punto de vista que obliga o induce, invita a que seamos conscientes, desarrollemos esa parte y no oportunistas, me perdonan la palabra, en el sentido de obtener algún beneficio temporal o por cualquier situación que se presente. En el caso de la salud, lograr beneficios que van a generar mayor daño y mayor efecto negativo en nuestra vida. En días pasados trataba un tema sobre las vibraciones. Las vibraciones de baja frecuencia son totalmente negativas y nos inducen muchas veces a generar ese tipo de actitudes. El cambio solamente de observar la conducta a seguir genera resultados positivos y es el medio de lograr soluciones, inclusive en términos de salud. Ese es un punto bien interesante de fondo que necesitamos entender. Doctor, también hay algo que quería agregar en relación con el tema anterior. No solamente la alimentación, el cambio de alimentación puede generar soluciones para combatir la parte de la acidificación. La acidificación, como lo decía la OMS, viene por varios factores. La OMS numeraba 3: las carnes, los azúcares, los excesos en los carbohidratos. Pero hay algo que desconocemos a nivel general y es que el agua está llegando ácida con un pH de 5,5, 5,7. Y eso ayuda también a que las células no estén trabajando en la medida que van recibiendo una dinámica para generar una comunicación acertada. De esto he logrado resultados extraordinarios que me sorprendieron, con resultados con pruebas de laboratorio que realmente me sorprendieron y que después, eso fue en el 2019, en el 2021 participé en una convención mundial de una empresa japonesa que genera soluciones integrales y que la salud es prioritaria. En ese sentido, he entendido y he validado totalmente que el proceso de la recuperación de la salud está muy ligado con el comportamiento físico, mental nuestro, que asumimos frecuencias de bajo nivel, digamos,
para darle una forma de expresarlo, y que es origen de muchas inconsistencias y de factores de desagrado y de enfermedad. Entonces, de eso, pues he logrado respuesta a través de esta empresa que es japonesa, y que vivo totalmente fascinado. Este año los resultados de todos los exámenes fueron extraordinarios. En mi edad y con los resultados que llevé, los médicos fueron sorprendidos al ver los resultados de estos exámenes. Bueno, excelente el tema, Jorge, y a los presentadores, muchas gracias. Excelente. Espera que se me está yendo la batería. Bueno, yo creo que, Andrés, quiero darte mi agradecimiento. Es para mí de verdad muy grato haberlo tenido aquí, un amigo y compañero de tantos años. Creo que el tema muy interesante y nos aportó mucho a todos. Me gustaría que el doctor Ramírez entonces finalmente, no sé si Andrés quiera unas palabras y si no, que Jorge nos dé el cierre final de la reunión. Sí, antes de cerrar la reunión, como es nuestra costumbre, queremos hacer la invitación para la número 189, que es el próximo lunes. Generalmente son los martes, pero no se nos olvide que el martes próximo, a esta hora, está jugando Colombia-Paraguay. Entonces, la dejamos para el lunes 20 de noviembre a las 6 de la tarde con un tema muy interesante. Proyecto alterno a la reforma de la salud, que es el que va a presentar Cambio Radical, y el que nos va a hablar es el senador David Luna. Ustedes saben que hoy 9 votos contra 5 en la comisión primera del Senado fue rechazada lo presentado por el gobierno. Por eso, y por qué todos nos preguntamos, ¿y por qué no fue en la comisión séptima, que es la de salud? No, señor, la primera constitucional, porque el Senado lo va a hacer ahí primero, porque es una ley estatutaria y va a entrar por la comisión primera. Y hoy hubo una votación de 9 votos en contra y 5 a favor de la reforma que presenta el gobierno. Entonces, todos invitados para oír al senador David Luna, de Cambio Radical, que nos va a presentar el proyecto alterno a la reforma de la salud. Seguramente hay cosas interesantes. Y antes de terminar la reunión de hoy, y agradecerle a Andrés, ¿verdad?, por el tiempo, por esta excelente presentación, que es toda una vida de trabajo manejando dolor desde diferentes aspectos. Andrés, así rapidito, en 2 minutos, 3, ¿qué último mensaje nos deja a todos después de esta excelente presentación? Para guardarlo, como dicen, para llevar a casa. El mensaje para llevar a casa es simplemente, hace poco alguien me dijo, ¿por qué usted recibe siempre a los pacientes diciéndoles, ¿qué puedo hacer yo por usted? Y le dije yo, porque eso es lo que yo de corazón le digo a mis pacientes. ¿Qué puedo hacer yo por usted? Lo miro a los ojos y le digo yo con genuino mensaje. ¿Qué puedo hacer yo por usted? Yo trato de hacer algo por mis pacientes de corazón. La mayoría de las veces uno no puede hacer más que por los pacientes que brindarle de corazón empatía, compasión y afecto. La mayoría de los pacientes se van a aliviar porque el curso natural de la enfermedad es aliviarse. Esa es la bondad del cuerpo humano. Empatía, compasión y qué puedo hacer yo por usted. Eso es lo que yo creo que hay que darle a los pacientes. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Ernesto. Gracias a todos los participantes. Estuvimos conectados directamente casi 50 más todos los acompañantes. Yo creo que 80 personas. Mañana, tipo 9 de la mañana, está la grabación idéntica como se dijo todo. Aquí no se hace ningún arreglo. Entonces, los que la quieran, la piden, yo la mando, porque mucha más gente mañana va a entrar a verla y queda también por YouTube. Andrés, Gracias. muchas gracias y A verdad que ustedes muy amables dado, por la invitación, muy generosos.
Andrés, Bueno, Jorge y a todos los participantes, muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy buenas bien. noches. Gracias. Chao. Buenas Gracias, noches, muchas buenas gracias. noches a Sí, todos. buenas noches. Gracias, buenas noches. Que duerman si se acuestan y que el sueño Bueno, los Gracias. deje dormir. Álvaro Silva, buenas noches. Juan Carlos Osorio, Buena descanse. conferencia. Alvarito, buenas noches. Hasta Alejandra, luego, doctor Ramírez. Muchas gracias por todo. gracias, Juan Carlos, que esté muy bien. Muchas gracias por tenernos. Buena noche. Maestro Álvaro, descanse. Jorge, qué buena conferencia. Me identifiqué plenamente con Andrés. Todo. Completamente de acuerdo. Hay que hacer una conferencia que se llama Mea Culpa. ¿Sí? Solamente se Ahí, vota un momento. debates más con línea roja por parte de varios partidos al texto radicado por el gobierno. Tiene que ver con el artículo 42, que a juicio de varios parlamentarios abre la puerta para que en los territorios, tanto gobernantes como alcaldes, escojan a dedo, es lo que están diciendo aquí en la discusión. Bueno, muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Mañana. Chao.